Bendiciones, soy Lorena de León. Esto es Deporte de lo Alto y te invito a que busquemos de Dios a través del deporte. En esta oportunidad, en las Olimpiadas de París 1900 y a través del varón Pierre de Coubertin y el evangelista Marcos. Acompáñame. Pierre de Coubertin. Cuando abandonar es lo más sabio que puedes hacer. Ganar perdiendo. Este parecía ser el lema del gobierno francés allá por los 1900. Los segundos Juegos Olímpicos fueron, por decirlo de forma diplomática, un desastre. Todo el mundo esperaba que los mismos superaran a las Olimpiadas en Grecia 4 años antes. Esto debido a que Pierre de Coubertin era francés y es el padre de los Juegos Olímpicos modernos. Así que con la designación de París como la siguiente sede de las Olimpiadas, el plato estaba servido y todo apuntaba a unos Juegos memorables. Y la realidad lo fueron. A la fecha se trata de los peores Juegos Olímpicos de la historia. Veamos por qué. Era otra época y los Juegos Olímpicos no tenían ni la importancia ni la trascendencia que actualmente tienen. El barón Pierre de Coubertin le costó convencer al gobierno francés de apoyar esos Juegos, ya que ese mismo año se celebraba la Exposición Universal, una especie de feria mundial en París. Pese a la insistencia del barón de Coubertin, el gobierno no se comprometió en dar soporte institucional y económico a estos Juegos. Su interés principal era la exposición mundial y prometieron apoyar de alguna manera, toda vez estos Juegos se encuadraran en el formato de esta exposición. El resultado. Las Olimpiadas más largas que han existido, más de 5 meses, la única en la cual no se construyó ninguna instalación nueva, con juegos más que deportes dentro de su amplia gama de competencias, los cuales incluían entre otros tira y afloja, tiro al pichón y deportes sin cumplir con sus reglamentos de competencia. Por ejemplo, en waterpolo, las porterías se hicieron con 2 barcazas, o la natación fue una especie de salto de obstáculos con barriles, pero sobre todo unos juegos sin su creador, el barón Pierre de Coubertin, quien tuvo que renunciar a ser parte del comité organizador por la exigencia del encargado de esta exposición, Alfred Picard, quien puso como condición para apoyar las Olimpiadas que renunciara a Coubertin, previendo que si él continuaba dentro del comité organizador, los Juegos Olímpicos por los que se había tanto luchado no se realizarían. Optó por hacerse a un lado y dejar a los organizadores de la exposición mundial también la organización de estos Juegos Olímpicos. El resultado fue que no hubo inauguración ni clausura, no hubo entrega de medallas a los ganadores. Muchos de los vencedores de sus respectivas competencias se enteraron años más tarde que habían ganado, pues no se sabía cuáles competencias eran de las Olimpiadas y cuáles eran de la exposición mundial. Fue tanta la ignorancia de los organizadores de la exposición que le intentaron cambiar de nombre a los Juegos nombrándoles como Campeonato Mundial de Deportes. Y fue tal la desorganización que no había comité de bienvenida para los atletas y dirigentes, ni alojamiento. No sabían ni dónde ni cuándo iban a competir. Y lo único atinado de estas decisiones fue que si el barón Pierre de Coubertin no hubiera renunciado, los Juegos no se hubieran realizado y muy temprano las Olimpiadas modernas hubieran desaparecido. No por gusto Coubertin las llamó las peores Olimpiadas de la historia, y aunque los organizadores querían ganar perdiendo al padre de las Olimpiadas, incluso siendo compatriota de ellos, hoy día se les recuerda como unos Juegos dignos de olvidar. Y no es para menos, la ausencia del público fue lo más destacado, pues muchos parisinos nunca supieron que se estaban celebrando esos Juegos. En palabras de Coubertin, ha sido un milagro que el movimiento olímpico haya sobrevivido a estos Juegos. En la Biblia también hay casos de ganar perdiendo. Juan Marcos, más conocido como el evangelista Marcos, era sobrino de Bernabé y en su momento ayudante del apóstol Pablo. Desde muy joven estuvo involucrado en el conocimiento de las buenas nuevas, pues era hijo de los dueños del aposento alto, donde Jesús y sus discípulos acostumbraban comer y donde se realizó la última cena. Siendo muy joven decidió unirse al recién convertido apóstol Pablo, pero luego de una decepción sufrida en un viaje a Chipre, donde lograron solo una conversión y pudo percibir lo duro del trabajo misionero, bajó la guardia y decidió hacerse a un lado, situación que para nada le agradó al impulsivo discípulo de Tarso.
Un tiempo después del primer viaje misionero de Pablo con Bernabé, el apóstol de los gentiles decidió que era tiempo de visitar a los hermanos de las ciudades que habían visitado. Aparentemente Bernabé estuvo de acuerdo con la condición de llevar a Marcos, a lo cual Pablo se negó rotundamente. Tanto así que hubo una discusión entre Bernabé y él, y no logrando ningún consenso, el apóstol Pablo prefirió perder como compañero de viaje a Bernabé que llevar a Marcos con ellos. De esa cuenta, al segundo viaje misionero salieron dos equipos, uno conformado por Pablo y Silas y el otro conformado por Bernabé y Marcos. Sin saberlo, el trabajo se multiplicó y los resultados también, pues ambos equipos formaron nuevas comunidades cristianas a donde viajaron y los frutos fueron mayores a que si solo hubiera viajado Pablo con Bernabé y de colada Marcos. La historia no termina acá. Tiempo después, al haber demostrado el evangelista determinación, perseverancia y dedicación, así como trabajo duro con Bernabé, el apóstol Pablo se topa nuevamente con Marcos y hacen las paces, y prevaleció el amor. Tanto así que en Filemón 1:24, Pablo dicta un listado de sus principales colaboradores, en el cual se encuentra Juan Marcos. A diferencia de los Juegos Olímpicos, este ejemplo nos muestra que se puede ganar mucho cuando lo que se pierde está en los planes de Dios, así como es muy difícil recibir algo con las manos cuando éstas sostienen algo. Hay ocasiones que se debe de soltar los anclajes para ser más productivos y esto lo sabía muy bien Pablo, quien tuvo que renunciar a Jerusalén para salvar su vida y a la vez llevar el mensaje de Dios a lugares a los cuales no habría llegado las buenas nuevas si hubiera seguido anclado a la ciudad 3 veces santa. No es de extrañar que cerca del final de su vida un anciano apóstol Pablo, estando en prisión, escriba a Timoteo y le pida que lleve con él a Marcos, pues le es útil para el ministerio. En la vida podríamos decirlo de otra manera: renuncia a aquello que sabes que te está haciendo daño. Ese puede ser el impedimento para lograr otro nivel de vida, con bendiciones mayores de las que hubieras imaginado. Dios te ama y quiere lo mejor para ti, pero si para eso tienes que negarte a ti mismo, hazlo. Es el más claro ejemplo de ganar perdiendo, pues el Padre que está en los cielos verá tu fidelidad y tu esfuerzo y te compensará grandemente.